Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 12 de la carta a los Hebreos. En este capítulo se continúa la temática del capítulo anterior, capítulo 11. Recuerda que ayer estudiamos acerca de la fe, lo importante que es la fe. Y además, sin fe es imposible agradar a Dios, dice el texto. Y el capítulo anterior, el apóstol Pablo presentó varios testimonios, ejemplos de personajes bíblicos que tuvieron mucha fe. Y él dice, me quedo corto más bien, porque hay muchísimos más personajes que nos enseñan acerca de la fe. Pero ahora en el capítulo 12 se va a centrar en el personaje central de la fe, en quién nosotros debemos direccionar o hacia dónde debemos direccionar la fe. También habla de la disciplina divina y explica que este es un proceso por el cual Dios nos corrige y nos forma para que seamos más como Él o semejantes a Él. Y también habla de la importancia de la comunidad. Pablo una vez más enfatiza esto, mira que lo ha estado mencionando porque necesitamos congregarnos, reunirnos, estar en armonía. Aquí lo habla el apóstol, estar en paz, amarnos unos a otros, y es la necesidad de animarnos también mutuamente en la fe. Y pues habla de la venida del reino de Dios y la necesidad de prepararnos para ese día. Es importante, querido hermano, que nosotros estudiemos ese capítulo 12, que lo leas a profundidad, que estudies versículo por versículo, pero antes ores, clames al Señor suplicándole que te dé iluminación para comprender su palabra. Este capítulo no es difícil de comprender, simplemente debes orar y leer, y Dios te dará esa lección linda que hay en su palabra. Leamos entonces la Biblia. Dice Hebreos 12, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nótese bien, como te mencioné, el apóstol ha dejado un listado grande de personajes bíblicos que nos enseñan sobre la fe, una reflexión interesante sobre la fe. Ahora el apóstol dice, por tanto, como esos mensajes que te he dejado, esos personajes nos enseñan tanto, ahora nosotros, teniendo ese montón de testigos, debemos despojarnos de todo el peso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es importante, querido hermano, que nosotros nos despojemos. Y dice la sierva del Señor algo que me llama mucho la atención, Mensajes Selectos, página 61 del año 1907. Ella dice, el peso al cual aquí se hace referencia son los malos hábitos y las malas prácticas que hemos formado al seguir nuestras inclinaciones naturales. Nótese bien, este es el peso al cual Pablo se está refiriendo que debemos dejarlo. Ya vimos la historia de esos personajes bíblicos, cómo ellos persiguieron esa esperanza, esa promesa que tenían, pero estuvieron lejos, no la alcanzaron. Sin embargo, nunca se desanimaron, nunca se apartaron. Estuvieron allí luchando, batallando, predicando, esperando el cumplimiento de la promesa, aunque no la vieron. Sin embargo, nunca se apartaron. Ahora nosotros debemos despojarnos también de todo peso, y ese peso son los malos hábitos y las malas prácticas que nosotros formamos. ¿Cuáles son esos malos hábitos que tienes en tu vida, querido hermano? Pregúntate, porque estoy hablando para un hermano adventista bautizado. Debemos despojarnos de esos malos hábitos, debemos alejarnos de ellos, esas malas prácticas, malas palabras. A veces la conducta que tenemos no refleja que somos hijos de Dios. Sí, vamos a la iglesia, nos bautizamos y todo hace tiempos, hace años, pero todavía tenemos esas malas prácticas. Vivimos en discordia y aquí el apóstol va a hablar acerca de esto. Por eso ya dice, hay que despojarnos. Y luego sigue mencionando la sierva de Dios. ¿Quiénes son los testigos? Son de los que se habló en el capítulo anterior, los que se han enfrentado resueltamente a los males y las dificultades en su camino, y quienes en el nombre del Señor han tenido éxito en fortalecerse contra las fuerzas opositoras del mal, fueron sostenidos y fortalecidos, y el Señor los sostuvo de la mano.
Hay otros testigos, dice ella. Alrededor de nosotros están aquellos que nos observan de cerca para ver cómo nos comportamos los que decimos que creemos en la verdad. En todo tiempo y en todo lugar debemos, hasta donde sea posible, magnificar la verdad delante del mundo. Importantísimo. En todo tiempo, en todo lugar, cómo tú te comportas con las personas, la forma en cómo hablas. Y a veces nosotros, querido hermano, nosotros como cristianos somos muy problemáticos en asuntos tan insignificantes o a veces en asuntos grandes, pero no podemos tener estas malas conductas, estar en problemas, en discordias todo el tiempo. Recuerda que hay testigos que nos ven, están observándonos, somos cartas leídas y debemos comportarnos de la manera correcta. El apóstol Pablo está mencionando esto. Ahora dice el versículo 2, el punto central de todo lo que ha venido diciendo, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Ahí está el punto central de todo lo que se ha estado diciendo en estos días, en estos capítulos. La fe, hay que perseguir la fe, hay que mantener la fe, hay que despojarnos de todo peso, hay que luchar, hay que permanecer, pero todo se hace cuando ponemos la vista en Cristo Jesús. Él es el punto central, y para obtener la gracia y la fortaleza y para vencer cada dificultad y soportar hasta el fin, es peligroso apartar los ojos de Jesús, aunque sea por un momento, como le sucedió al apóstol Pedro. Recuerda esa experiencia que registra allí el capítulo 14 de Mateo. Jesús se acercó a ellos en la madrugada, dice el texto bíblico, y ellos lo vieron, se espantaron, pero Pedro lo reconoció y le dice: Maestro, puesto que eres tú, entonces permite que yo vaya a ti sobre el agua. Era una fe que tenía, y Jesús le dijo: ven. Pedro se bajó, empezó a caminar sobre el agua. El gran problema que tenía era la tormenta, pero él caminó sobre la tormenta. Sin embargo, cuando apartó sus ojos de Jesús, empezó a hundirse. Por eso es importante mantener puestos los ojos en Jesús. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo podemos mantener los ojos puestos en Jesús? Pues al sostener una relación continua con aquel que es la fuente de todo poder, con aquel que puede fortalecernos para que resistamos y triunfemos. Esto es poner los ojos en Jesús. Pedro apartó sus ojos, dice el texto. Puedes leer allí en Mateo 14. Dice que él, al ver el viento y el mar, tuvo miedo. Y cuando dice la Biblia que vio el viento y el mar, entonces directamente nos está diciendo que apartó sus ojos de Jesús. Querido hermano, si tú quieres apartarte de la iglesia, entonces deja de ver a Jesús y empieza a ver a las personas, ver a los líderes, cómo se comportan, cómo hablan, y te das a dar cuenta que vas a extraviarte, te vas a alejar, porque los seres humanos son imperfectos. Y si tú pones tu vista en los seres humanos, te vas a también apartar. Pero debes poner los ojos en Jesús, porque Él es el que perfecciona tu fe. Y mi fe, considerad a aquel, dice el versículo 3, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando tú estés desanimado, cuando sientas que los demás te persiguen, que hablan de ti muchas cosas, entonces considera a Cristo, que sufrió, que fue menospreciado. Lee el capítulo 53 de Isaías y te darás cuenta de todo lo que soportó Cristo Jesús por amor a ti y a mí. Entonces, querido hermano, estaremos firmes, estaremos entregados a Él. Y mira, cuando tengamos pruebas, aquí el apóstol lo dice, no podemos desanimarnos, porque es la forma en como Cristo nos disciplina, nos corrige, nos educa. En la carta a Santiago, cuando lleguemos allí, vamos a estudiar que el apóstol dice que debemos regocijarnos, gozarnos en las pruebas, porque ellas son las que fortalecen nuestra fe. Es la forma en como Cristo demuestra su amor, como Dios nos demuestra que somos sus hijos. Lo dice aquí el apóstol, versículo 8, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mira lo que dice el comentario bíblico adventista, te lo voy a leer textualmente. Los hijos que no reciben castigo son privados precisamente de la preparación que necesitan para los deberes y las responsabilidades de la vida. Los padres que no aplican la debida disciplina tendrán que rendir un día una terrible cuenta delante de Dios.
No sería correcto ni justo que nuestro Padre Celestial dejara de disciplinarnos o que nos librara de las circunstancias y situaciones que tienen un valor disciplinario. Dios no pasa por alto esto porque Él nos ama, y el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige para que sea un buen hijo. Luego el versículo 12 empieza a hablar acerca de aquellos que rechazan la gracia de Dios. Y es importante, hermanos, que nosotros entendamos este concepto de la gracia de Dios y nos acobijemos en esa gracia. Dice el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué significa esto? Voy a leerte algo aquí interesante que me llamó la atención. Dice, las manos caídas y las rodillas paralizadas son símbolos de desánimo e inactividad. Representan la antítesis de la paciencia. El cristiano maduro no se cansa ni desmaya. Cuando pasa por la disciplina, no deja caer las manos ni vacilan sus rodillas. Como entiende no poco de la naturaleza y del propósito de la disciplina y tiene confianza en la sabiduría y la bondad de su Padre Celestial, destierra el resentimiento, el desánimo y la inactividad, cumple sus tareas con valor y confianza. Son demasiados los cristianos que sufren de rodillas paralizadas y de manos caídas. En vez de aceptar la disciplina del cielo, comienzan a culpar a otros por las circunstancias desfavorables en que se encuentran. Rechazan la oportunidad que les proporciona su Padre Celestial para desarrollar el carácter. Su vida comienza pronto a dar fruto de disensión y amargura en vez de fruto apacible de justicia. Entonces, querido hermano, es importantísimo que nosotros levantemos las manos y las rodillas paralizadas para que no nos desanimemos y no empecemos a estar en discordias por las pruebas que tenemos. Hay que más bien agradecer a Dios y levantar el ánimo porque Cristo está pendiente de nosotros. La sierva de Dios, Elena de White, dice que cuando nosotros pasamos por pruebas es porque Dios ve algo precioso en nosotros que quiere desarrollar. Así que debemos estar pendientes en esto. Y haced, dice el versículo 13, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Y luego el versículo 14, lo que te mencionaba hace un momento, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muy importante este consejo. Y quiero cerrar, porque hay mucho más que se puede decir, pero el tiempo no me alcanza y te dejaré más bien para que tú sigas reflexionando en el capítulo. Pero el apóstol dice, seguid la paz con todos. Es importantísimo, querido hermano, tú que eres adventista, tú que eres un líder de iglesia, tú que fuiste bautizado, debes mantener la paz con todos. El capítulo 5 de Mateo, hablando de las bienaventuranzas, dice una de las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores. Escucha bien, los pacificadores son aquellos que siguen la paz, que buscan la paz, que viven en paz con los demás. Son bienaventurados, dice el mismo Jesús, son palabras de Jesús. Bienaventurados los pacificadores. Ahora dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nótese bien, el Hijo de Dios es aquel que busca la paz, no aquel que vive en discordias, en peleas, buscando problemas por lado y lado. No, tú tienes que buscar soluciones. Si hay un asunto, un problema en tu hogar, en tu casa o con los vecinos, trata de buscar una solución, no le pongas más problemas. Tú tienes que ser un hombre pacífico, un hombre que busque la paz. Si de pronto el vecino no lo hace, entonces tú debes ir. Pero no busques problemas, hermano, porque estás alejándote. Recuerda, los pacificadores son los hijos de Dios. Los que buscan discordia, los que buscan disensión, los que buscan problemas, no son hijos de Dios, son hijos del maligno. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Allí dice que la disensión, la discordia, los pleitos, las rencillas, todo eso es obra de la carne. Y esos, los que practican tales cosas, dice Pablo allí, no heredarán el reino de Dios. Pero los que siguen la paz, y no solamente la paz, sino la santidad, estos verán a Dios. Querido hermano, ahí está claro el mensaje bíblico. Así que tenemos una gran responsabilidad, seguir la paz con todos y la santidad. Y Cristo estará con nosotros. Hazlo, querido hermano, y Dios te bendecirá. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!